Y listo. Ok. Entonces, por ejemplo, tenemos ya. Entonces vamos a ubicar esta. Esto lo dejamos acá. Voy a ubicar en el fondo esta fase. Entonces, porque tengo el volumen. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a la opción de Block, Advanced Reserve Editor. Entonces aquí vamos a entrar al módulo de ubicaciones del Vulkan, que básicamente es un archivo que queda grabado, ¿ok? Como archivo de especificación, va a quedar grabado, entonces ustedes después lo usan cada vez que ustedes necesiten, se define una sola vez, se setea, y luego ustedes después lo único que tienen que hacer es ir reemplazando los sólidos de la fase. Y con eso se generan todos los reportes que ustedes quieran. Entonces, vamos a usar el modelo de bloque, por ejemplo, creo que sí. Sí, está grabando. A la izquierda arriba. ¿Eso? Si quise detener grabaciones porque... Ahí está. Sí, está grabando. Entonces acá voy a poner seleccionamos el modelo de bloque que vamos a usar. En este caso, por ejemplo, voy a usar el 2. ¿Ya? En la parte de variables que aparece aquí, tenemos la opción del breakdown fields, los códigos de producto, las leyes con las cuales yo voy a trabajar, si quiero hacer definición de cutoff, etc. Yo aquí les voy a enseñar, les voy a mostrar lo que deberíamos usar y el resto, ¿por qué no usar, por ejemplo, el cutoff desde aquí? Porque hay una opción que te genera las curvas tonelaje ley de una. Entonces mejor usamos la opción que corresponde. Más fácil. Aquí hay opciones que cuando no estaba la opción de las curvas tonelaje ley, se podía usar esta de acá de los grade cutoff, pero teníais que acumular, teníais que hacer más cosas. Entonces las curvas tonelaje ley te hace la opción que corresponde. Entonces, en los breakdown fields, ¿qué es lo que significa? Son acá, ¿cuál es la clave? Piensen ustedes qué es lo que yo necesito para reportar. ¿Ok? A mí me gustaría reportar, saber cuánto, por ejemplo, categoría, qué tanto tonelaje de medido indicado y su ley yo tengo. ¿Qué tipo de leyes tengo por calidad de roca, por litología, etcétera? Ese tipo de cosas yo las puedo reportar. Y las variables que aquí yo coloco son todas aquellas variables que son del tipo entero. Si no es de tipo entero la variable, no la puedo reportar. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la categoría, puedo reportar por tipo de roca, e incluso yo acá puedo reportar por PIT económico, porque lo tengo incorporado en el modelo de bloque. ¿Ya? Entonces yo también podría hacerlo por PIT. Pero en estricto rigor, la ubicación del PIT yo la tengo del optimizer. Y ahí tengo cuánto es lo que realmente tengo de toneladas de ley, etcétera, etcétera. Acá podemos generar por banco, te crea la variable banco inmediatamente. Lo único que tenemos que estar claros es cuál es el origen del modelo de bloque. ¿Ya? Entonces, para eso, por ejemplo, lo que voy a hacer aquí, voy a cargar el modelo de bloque en pantalla, ¿sí? Y voy a ver cuál es el origen del modelo. 450 metros, ese es el origen del modelo, ¿ya? 450, el otro modelo, por ejemplo, el modelo 1, para que lo tengan claro. Son 450, ya. Perfecto. 450 metros es el
el origen del modelo. Entonces me voy al Van Reserve. El origen es 450. Banco D, 15. Vamos a seleccionar aquí la categoría, la roca. ¿Ya? Productos. Acá, por ejemplo, yo ya puedo definir, si yo ya calculé la ley de corte, yo acá en este momento puedo definir, por ejemplo, cuál es el mineral y cuál es el lastre. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, mineral. Entonces, aquí podemos colocar las mismas, funcionan las mismas condiciones. ¿Se acuerdan cuando hicimos el script? Exactamente es la misma, los mismos tipos de condiciones. Entonces, por ejemplo, calcularon ustedes la semana pasada la ley de corte. Entonces, para mí el mineral, por ejemplo, será el cobre, que se llama CUT-22, mayor o igual. ¿Cuál era alguna ley de corte que calcularon? ¿0 cuánto? ¿18? Ya, 0,18. Entonces, por ejemplo, mayor o igual a 0,18, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso que son solo medios indicados, entonces aquí colocan I categoría CATEC-22, mayor o igual, perdón, igual a 1 o CATEC 22 igual 2. ¿Ok? Y ahí tienen el mineral. Entonces el mineral definido, dado este ejercicio en particular, cada uno tiene que colocar la ley de corte que corresponde. Sería, el mineral es mayor o igual a 0,18 y en este caso categoría 1 o 2. ¿Ya? Porque es medio indicado. Si los grupos tienen medio indicado inferior, solamente tienen que colocar en base a la condición de la ley de cobre. ¿Ya? Porque su condición es distinta. Y el lastre es todo lo opuesto. Todo lo que no entra en esto. Entonces, para el lastre, por ejemplo, uno podría poner el lastre. Pero, profesor, acuérdense que en el script colocamos igual la categoría 0, pero con leyes sobre 0,20. ¿Se acuerda de eso? Sí, pero estoy haciendo este caso en particular. Pero Ya. cada uno tiene que colocar el caso que les corresponda a ustedes. Entonces, y el lastre, uno tiene la opción de escribir todas las condiciones que efectivamente es lastre, por ejemplo, que sea la ley menor a 0,22 y que sea inferior. ¿Ya? O lo dejáis así, sin nada, y después el sistema va a generar una variable que se llama unknown un producto desconocido, y tú sabes qué es el lastre, y después lo único que reemplazáis ese nombre por lastre. Yo hago eso. Más fácil. Me aseguro de tener bien clarita la condición del mineral, y luego todo el resto es lastre. Entonces después en la planilla, reemplazo nomás unknown product, reemplázalo por lastre. Y listo. Y me sale más fácil. Pero en estricto rigor, el lastre sería así. Bajo esta misma condición, sería el cobre. Aquí tienen que colocar, igual que en el script, el mismo nombre, tal cual como aparece en el modelo bloque. Si no, no les va a correr y les va a decir esta variable no existe, etc. Entonces, sería menor que 0,18, ¿sí? Esa es una condición inmediata de que el lastre es menor a la ley de corte, ¡pum! Y aquí en vez de I vamos a usar O. ¿Por qué? Porque si es menor que la ley de corte, es lastre. Si es inferior, es lastre, independiente de la ley de corte. ¿Ya? Son condiciones súper duras en este aspecto. Entonces, en este caso, sería O la categoría. Categoría CATEC 22 sería igual a 3, que es lastre, o si es que hay alguna variable 0, menor que 1. Ahí tenemos todo el lastre.
¿Ya? Entonces, le estamos diciendo, si la variable es menor que la ley de corte, lastre de frentón. Si es inferior, código 3, lastre. Y si eventualmente hay un código 0, también es lastre. Y con eso es definido tu lastre. ¿Ya? Si eventualmente nos equivocamos en la condición y a pesar de que tratamos de colocar todas las condiciones, igual no aparece un you know product, quiere decir que hay alguna variable que todavía nos queda dando vueltas y que no la pudimos identificar. Y ahí hay que volver a chequear. Por eso yo les digo, siempre lo que hago yo, hago bien el mineral y todo el resto lo dejo nomás y el sistema me lo tira como conocido y después yo hago el reemplazo en el Excel. ¿Ya? Pero me aseguro que el mineral esté bien. ¿Ok? Luego de esto, bueno, y aquí le pueden meter las condiciones de los tipos de roca, litología y una serie de cosas que puedan tener ustedes asociados a la definición de los materiales. Puede ser categoría, leyes, puedo yo tener discretizado incluso los tipos de rocas que son mineralizadas. Entonces también ahí le agrego todas las condiciones que se requieran. ¿Ya? Eso me lo tiene que lo tengo que traer directamente desde el modelo de bloque, con la información que me entero. Luego acá, en las variables, densidad, selecciona la variable densidad, y aquí, por ejemplo, por defecto colocamos 2,6, a pesar de que sabemos que hay información. Y luego, ¿qué es lo que quiero reportar? Entonces yo quiero reportar el cobre y el oro, que son las variables que tengo. Como son leyes, se ponderan por masa. ¿Ya? Por eso hacemos la suma productos, tonelaje por la ley, tonelaje por ley, tonelaje por ley. Y en default for missing, aquí nos aseguramos siempre de poner 0. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace esto? Si es que yo eventualmente un bloque que tenga información no lo tenga con datos, que esté por un valor por defecto, si no le pongo 0, lo que hace el viejo reemplaza ese valor y genera te calcula la ley media y se lo asigna a ese bloque. ¿Ya? Entonces, al poner 0, significa que cuando encuentre algún valor que no esté estimado, le asigna el valor 0, que es lo que corresponde. ¿Ya? Eso es lo que hace esta opción. Luego, esta no la vamos a hacer porque les voy a mostrar cómo hacerla con una curva de tonelaje ley. Y aquí, obviamente, aquí coloco todas las leyes que yo pueda tener en el modelo bloque, todo lo que yo quiera. Puedo tener incluso los Word Index, los TPD, los TPH, los finos, recuperaciones, todo. Puedo aquí agregar todo lo que yo quiera en el modelo. ¿Ya? En regiones, nos vamos a las triangulaciones y acá vamos a seleccionar nuestra triangulación de las fases. En este caso, tenemos una. Entonces tengo la... Uy, espérate. Dale, suelta. Ahí, suelta. Suelta, suelta. Ya. Entonces acá tengo la opción de ir a buscar la triangulación a un directorio o la pincho de pantalla. Entonces aquí lo voy a seleccionar de pantalla, Screen Pick. La selecciono. Listo. Y ahí está. ¿Se fijan? Y ahí está. Entonces aquí yo voy a tener el listado de todas las fases, el volumen de las fases que yo diseñé. En este caso van a ser 4, 5, 6, más o menos de ese orden van a tener ustedes los diseños. Entre 5 y 6 fases. Listo. Block Selection, acá nada, que sea proporcional a los bloques. ¿Ya? Que eso lo expliqué hace harto tiempo, qué significa la proporcionalidad. Y todos los bloques, y acá le colocamos el nombre, ubicación. Ubicación fácil, por ejemplo. ¿Ya? Salvamos. Y... es que aquí... no le puse el nombre, acá aparece. Ya, ahí está. Ubicación fase. Archivo res. Y va a tener toda la información... no, lo va a tener que hacer de nuevo. No. Ahí está. Ya. Entonces la ubicación va a tener
archivo de salida, un DMP que se llama, que va a tener el mismo nombre, o ustedes, si les gusta, lo llevan a un CSV y luego ese CSV lo levantan en un Excel y ahí con tablas dinámicas hacen lo que ustedes quieran. Ahí depende ahí el talento. ¿Ya? Hay mucho en general ahora, las generaciones prácticamente usan el puro CSV y se van al Excel y hacen todos los reportes con las tablas dinámicas, con los pivotes y todo. Lo único sí, que en las tablas dinámicas no tienen que generar variables auxiliares para calcular bien las leyes, porque si no va a estar mal. ¿Ya? Eso es el único cuidado que tienen que tener. Yo igual les voy a mostrar usar el panel completo para que vean por un tema para que lo aprendan, pero ustedes desde aquí ya desde el CSV pueden trabajar sin problema. Entonces una vez que se genera este archivo, el .res, estamos en condiciones de calcular y ahí se va a producir listo. Y ahí ubicamos. Está listo. ¿Ya? Presione cualquier tecla para continuar. Entonces, aquí estamos listos con eso. Voy a entrar a la carpeta de trabajo, ¿cierto? Pinchamos aquí. Y ahí está el CSV. Debería estar, si es que no me equivoqué. Ahí está. ¿Ya? ¿Ok? Deberíamos estar todo bien. Listo. Entonces, ¿cómo? Vuelvo acá. Entonces, si es que yo apago todo, ¿cierto? Remuevo todo, voy a la Advanced Reserve y no estoy seguro, y ahí está el cubicador, ahí está el modelo, y déjame ver si no se me actualizó por alguna razón. Ya, vamos de nuevo. Ya, voy a volver a setearlo. Perdí todo. Déjame poner, no sé por qué no lo guardo. 22, me dijeron que era 018. Catec 22, 21, Catec 2. Y waste era el cobre 22 LT 0.18 o Catec 22 igual 3 o Catec LT1. Ahí, bla bla bla, las variables, no me guardó nada. 2.6 cobre, oro, dijimos pondrá por masa, deformice en 0, y triangulaciones no la tengo en pantalla, así que la voy a ir a seleccionar desde la carpeta. Ahí está. Ahí está. Proporcional. Y ahora debería funcionar. Y volvemos a correr. Ya. Ahí corrió de nuevo. Vamos a revisar que esto esté bien. Ya, ahí sí. Ahí funcionó. Entonces acá, por ejemplo, tenemos
el archivo CSV, ¿cierto? Que está delimitado y salvado por coma, así que queda fácil revisarlo. Ahí está. Entonces, fíjense, ¿qué pasó? Que era lo que yo quería mostrarles. Tengo en la definición de materiales algún material que todavía no está reconocido. Dentro de todas las condiciones que yo hice, hay un material que me faltó, ¿ya? Y por eso dice Your Now Product, ¿sí? Entonces, tenemos que ver por qué ese material, de alguna manera, no fue reconocido como parte del mineral. O dejarlo en blanco. Y asumirlo como arte. Por eso yo te digo que a mí me gusta más decir, usar súper bien, bien identificado el producto del mineral, dejarlo bien y todo el resto que sea lastre, porque por ahí me puede haber faltado un código de algo, puedo tener algún valor que me esté generando problemas. ¿Te fijáis? Entonces, ¿cómo lo arreglamos? De la siguiente manera. Vamos de nuevo. Mira, es súper bueno que hayan salido este tipo de cuestiones ahora, porque así vemos cómo lo arreglamos sin entrar en dramatismos. Entonces, por ejemplo, esa la voy a echar. Delete. Y sabemos que el mineral es ese, que está bien. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí, voy, lo salvo de nuevo y lo vuelvo a correr. Entonces ahí los vuelvo a revisar acá. Entonces ahora deberíamos tener solamente mineral. Volvemos a revisar, ¿cierto?, la condición. En data, ¿vale? Ah, sí, en data. Delimitado. En coma. Finish. Ahí está. Entonces lo único que yo hago acá, este Your Now Product. Voy aquí. Buscar eso y le pongo waste. Esto. Y ahí tenemos, ya podríamos nosotros con esto, básicamente tener cuánto es por categoría, cuánto es por roca, cuánto es el waste, y lo único que tengo que hacer, obviamente, saben ustedes hacer, trabajar con las planillas dinámicas, ¿cierto? ¿Saben Sí. que tienen que construir una variable adicional para generar las leyes? Que sería la variable de ley. No, porque si tú reportáis y te genera un promedio, y eso no es correcto, tiene que ser un promedio ponderado. ¿Saben hacer eso? Promedio ponderado. ¿Sí? Con una planilla pivot, con una dinámica. Tal vez, no, sí, ya. Lo que hay que hacer acá, se las voy a enseñar. Calculen el fino. Fino, por ejemplo, ¿sí? Fino cobre, fino oro. Entonces, por ejemplo, el tonelaje, solamente tonelaje por ley. Tonelaje por ley. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Después, cuando calculemos la variable en la pivote, lo único que vamos a hacer es decirle, el fino divídemelo por el tonelaje y voy a obtener la ley que corresponda. Ese es el truco que uno tiene que hacer para trabajar con las planillas, con las pivotes, con las planillas dinámicas. Si yo no hago eso, voy a trabajar con las leyes que no van a ser promedio ponderadas por tonelaje, solamente él va a calcular una ley media, un average, y eso no es correcto. ¿Ya? Ese es el único cuidado que tienen que tener. Entonces, si ustedes hacen los finos, acá está el banco, está todo listo y está la región. Entonces ustedes con esto se van a las pivotes. Entonces, por ejemplo,
vamos a hacer primero una simple. Vamos a filtrar por región para saber que la vamos a tirar acá, a la región, y primero voy a tirar el tonelaje. ¿Ya? Y ahí está el tonelaje total de la fase. ¿Ya? Podríamos saber por banco. ¿Ya? Ahí están los bancos. ¿Qué robo? Robo de fila. Obviamente los bancos después, cuando ustedes lo presentan, tienen que darlos vueltas. Tiene que aparecer el primer banco, el superior, y de ahí hacia abajo, porque acuérdense que es un rajo. Yo extraigo desde arriba hacia abajo. ¿Ya? Y la ley. Entonces les voy a hacer la ley. Entonces nos vamos acá, calcular los campos, y vamos a, por ejemplo, a colocar el valor del CUT. Entonces, el cobre, ¿cómo sería? Como tengo calculado el fino, sería el fino dividido por el tonelaje. Le agrego, y el oro, la ley de oro sería lo mismo. Sería el fino del oro dividido por el tonelaje, lo agrego y OK. Y ahí tengo las leyes correctamente establecidas. ¿Ya? Entonces aquí ya tienen los reportes que ustedes quieran. Aquí ya está todo listo. Entonces, por ejemplo, voy a sacar los bancos. Entonces quiero colocar los productos. Ahí está. Entonces yo tengo de mi tonelaje de mi fase 1, ¿cierto? Porque esa es la fase que tengo. Ahí está, el volumen de la fase 1. Tengo 65 millones de minerales con ley de cobre 0,4 y de waste tengo 148 con un total de 214. Ese es lo que yo tengo. ¿Cuánto tengo, por ejemplo, por categoría? Entonces acá busco la variable categoría, por ejemplo, y la tiro para acá. Entonces, por ejemplo, tengo de la variable categoría 1, el 100% del mineral es medido. Y el lastre, yo tengo todas esas categorías, 0, 1, 2, 3. Entonces, en el lastre yo todavía tengo posibilidades. ¿Por qué el lastre? Fíjense, yo tendría opciones a lo mejor aquí. Una potencial opción de decir algo pasa aquí que tengo un lastre con 0,2. Por alguna razón la estoy eliminando. Tengo que ver qué condición tengo. ¿Se fijáis? Y esto me sirve para ir analizando qué es lo que puede estar pasando. ¿Sí? Y son ejercicios rápidos. ¿Ya? Y ahí con eso después, obviamente acá ustedes le pueden cambiar después los nombres para que no aparezca suma del, ¿cachai? Obviamente ustedes después le cambian los nombres. Acá. Entonces esto le pueden poner tonelaje. Tonelaje aquí. Ese también ustedes después lo cambian. No, ese existe. Y el oro. Ahí ustedes pueden cambiar. ¿Se fijan? Y ahí ya tienen todo la diferenciación. Entonces después pueden filtrar, pueden tirar el producto acá a los filtros. Entonces solamente ustedes pueden definir un detalle del mineral por banco, por ejemplo. Y tirar los bancos para acá. Entonces pues lo único que tienen que hacer... Uy, se me fue. Ahí pueden colocarlo al revés, ¿cierto?
Ahí está. Y ahí están los bancos invertidos como corresponden. ¿Se fijan? Y así ya tienen una de las fases tan listas y aquí le ponen fase 1. Y así ustedes después pueden filtrar por todas las fases de forma súper simple y sin hacer más trabajo, solamente con las planillas dinámicas. Y gráficos. Y ya después ordenan bien los reportes. ¿Ya? Esto es simple. Y si se fijan, ya no estamos pareciendo a lo que aparecía en la primera prueba. Bastante. Estamos construyendo eso en este momento. ¿Ya? A ver si ahora lo hacen bien. Entonces, otra manera de hacer esto mismo, esto es súper fácil hacerlo, así que no tiene mucha gracia. Lo único, les repito, el único cuidado que tienen que hacer es cuando trabajen con las leyes, tienen que generar esas leyes, tienen que construirlas para que se genere bien la ley ponderada. Ahora bien, si yo continúo con el reporte, voy a generar un archivo de tabulación que se llama el tab, que en el fondo es cómo yo quiero reportar. ¿Ok? Entonces va a tener el mismo nombre de la variable, me lee el DMP. Acá, por ejemplo, voy a colocar como número máximo y voy a definir separadores por punto y coma. ¿Ya? Para mí es más fácil hacerlo. Acá tengo todas las leyes que quiero, todo lo que estoy cubicando. Y en las tablas, aquí yo genero los reportes que yo quiero. Por ejemplo, reporte, ordenar por... Primero voy a saber por producto, qué es lo que es mineral y qué es lo que es lastre. Si ordeno por producto, estas son cosas que no tienen mucho sentido desde el punto de vista cómo está estructurado, pero básicamente es para concatenar la información desde el punto de vista de programación. Entonces, si yo ordeno por algo, lo tengo que dejar igual tal cual aquí, ¿ya? Y lo mismo acá, parto por producto, luego voy a poner las leyes y el tonelaje. Y ahí tengo un reporte, ¿ya? ¿Puedo hacer otro reporte? Reporte 2. Quiero colocar categoría. Por categoría, por ejemplo. Y aquí hago lo mismo, pero solo cambio categoría. Puedo ordenar un reporte 3 por banco, banco producto, y después yo lo ordeno, banco producto, y siempre las leyes, total, ¿ya? Y todos los que yo quiera. Entonces acá salvo, los voy a tirar todos, y voy a abrir que me abra un archivo Excel. Entonces acá lo vamos a generar. Y ahí está la información. Entonces aquí, obviamente, ese waste. Y acá en esta condición también hago lo mismo que teníamos acá en buscar, reemplazar. Waste. Y no sé si me lo habrá guardado. No. No me lo guardo nada. Entonces, lo copio, lo pego. Listo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo tengo lo mismo que hicimos en la tabla dinámica, pero aquí lo hace directo el Vulkan. Entonces, lo único que tengo que hacer es aquí, en las tablas, hacer todas las combinatorias que yo quiera. Y luego reporto, bueno, acá reporté todo, pero puedo reportar la que yo quiero en específico, en el orden que yo quiero, y en el Excel ya viene todo ordenado. Esa es la diferencia.
Es como hacer una pivote, pero aquí tú previamente tú definís qué es lo que quieres hacer y el software te lo hace en forma automática. ¿Ya? Pero exactamente lo mismo. Es más rápido para el software. Claro, si tú cacháis bien, lo hacías en el software más rápido. Pero el pivote también funciona bien, pues. Pero tenéis que estar claro cómo usarlo. Esa es la diferencia. ¿Ya? Y aquí también, pues, ya después aquí ordeno, separo, puedo usar esto y esto lo tiro después para ordenar. ¿Ya? Porque después, ¿qué es lo que necesitamos? Tener ordenados los bancos, mineral lastre por banco, ¿cierto? Por fase, porque eso después nos va a permitir a nosotros construir el plan minero. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Yo, en estricto rigor, para la presentación de la próxima semana, son las fases, mostrar el diseño, ¿sí? Les voy a mandar los parámetros de diseño, se los mando hoy día, los voy a calcular llegando a la casa. Les muestro los diseños, ¿cierto? Me tienen que mostrar el dibujo del diseño, una foto como la que estábamos mirando, por cada una de las fases, y tienen que mostrar una ubicación por fase. Tienen que mostrar por fase, parecido a lo que está reportado en la prueba. Cuánto mineral tengo, cuánta lastre tengo, y obviamente el mineral, las leyes del mineral, pueden calcular los finos, pueden calcular, tienen todos los datos para establecer que la secuencia que ustedes diseñaron esté correcta, pueden calcular el cash cost, como para decir, esta secuencia que nosotros diseñamos está bien. Con eso ustedes justifican. Y pueden ubicar el total versus lo que les apareció en el pit final, para establecer cuántas diferencias ustedes tienen respecto del pit final, en términos de tonelaje y ley. Solamente a nivel de pit final. ¿De dónde saco el pit final? De la tabla que está en el optimizer. Ustedes ahí tienen la ubicación. O hacen el polígono contorno, lo proyectan y sacan y ubican el pit final. También lo pueden hacer. ¿Se acuerdan que hicimos ese ejercicio? También lo pueden hacer desde ahí. O lo toman desde acá. Toman el report del optimizer. Déjame ver si lo tengo, si es que no lo borré. ¿Esto es este? Este. Entonces ustedes, por ejemplo, si aquí seleccionaron, supongamos que seleccionaron este pit como pit final, aquí ustedes tienen, si ustedes se fijan, ustedes aquí tienen la roca total, 600 millones, tienen 375 millones de mineral y 236 millones de lastre, ¿sí? Y allá tienen las leyes, 0,3 y 0,16. Entonces, este tonelaje es el que ustedes comparan con la suma total de todos los diseños, y sobre eso ustedes lo comparan. Y dicen, ok, PIT anidado versus PIT económico, o sea, PIT operativo, esta es en términos de tonelaje mineral, de tonelaje de lastre y tonelaje total. Pueden incluso, si quieren, comparar las leyes. Y eso debería, ojalá, ser menor al 5%. Y muestran una sección con el PIT final y muestran los diseños. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Eso es todo.